Amén. Está grabando, Fabricio, ¿no? Sí, Ok. me avisa si iniciamos. Usted tome Puede iniciar nomás, Fabricio. Ok. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Quisiera agradecerles para los que tienen disponibilidad de poder abrir sus cámaras. Sería chévere para saber con quiénes estamos aquí. En esta noche quisiera proponerles dos cosas importantes. La primera tiene que ver con el análisis y la revisión de las preguntas que usted ha realizado, ¿verdad? Ha hecho el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Verdad que es así? ¿O por fe? Bueno, pero vamos a ver. Y también vamos a aprovechar la oportunidad para hablar acerca del capítulo 4 de esta propuesta que nos corresponde. A ver, antes que nada, permíteme orar para iniciar, ¿sí? Oremos. Padre, en esta noche queremos darle las gracias por la bendición de permitirnos estar aquí. Gracias por la tecnología por la cual nos permite trascender, nos permite estar en un mismo tiempo en varios espacios. Por favor, bendiga a las personas que están comprometidas en este tiempo, las que estamos acá y a través de su Espíritu Santo, usted ayúdenos, por favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. ¿Qué le parece si revisamos las preguntas del capítulo 1? Avíseme si no lo tiene, pero yo voy aquí a ponerlas un ratito para juntos poder conversar. Todos me escuchan, ¿verdad? Y por fe yo los veo. Ok, entonces vamos a ver, recuerden que cuál era la propuesta del autoaprendizaje, es que juntos podamos nosotros formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y no necesariamente de parte del facilitador. La pregunta 1 es sobre la salvación. Si usted quiere hablar, debe de abrir su micrófono y exponer. Ahora, la hermana Jenny Preciado, por ejemplo, usted puede dar su respuesta, pero de pronto la hermana Drus, que ahora dice Dika Koppel, okay, ella dice, no, creo que este también puede ser otra respuesta, ¿verdad? O el hermano Fernando, Andrés, puede decir, no, yo creo que es esto, pero con respeto vamos a opinar para llegar a un consenso, pero más basado en la guía de estudio y usted puede buscar un soporte bíblico. Sí, cuando digo soporte es un respaldo en la palabra de Dios. Muy bien, vamos con la pregunta 1. A ver, hermana Druz, ¿quién toma la iniciativa en este proceso llamado salvación? Ya, pastor, déjame un ratito porque yo tengo aquí las respuestas de capítulo 4 y 5, pero estoy buscando mis respuestas de capítulo 1, ¿ya? Ya, Entonces, pregunta primero a otra persona y yo estoy ya, buscando no hay papeles. problema. A ver, Ok, hermana Jenny, participa en lo que tienen abierto su cámara, sí, sí. A ver, hermana Jenny Preciado, ¿quién toma la iniciativa en el proceso de la salvación? Dios le bendiga, pastor. Amén. Amén. Dice aquí en la respuesta que yo tengo, dice, decimos que Él tome el tiempo, o sea, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el que tome la iniciativa. Ujú. Amén. Ya, muy bien. Dios toma la iniciativa. A ver, ¿quién más? ¿Ya encontraste Drus o todavía no? ya sí tengo, y yo tengo exactamente lo mismo que hermana Jennifer. Ya, ok, muy bien. Gracias. A ver, hermano Giober, ¿tiene algo diferente? ¿Estás en mute? Eh, es lo mismo porque el que toma la iniciativa siempre va a ser Dios. Dios es el que nos va a buscar a nosotros
para poder tomar esa iniciativa, no nosotros hacia Él. Ok, a ver, pero ¿y qué pasaría si usted en el camino, en el transcurrir de su trabajo, usted encuentra a alguien que le dice, no, pero yo tomé la iniciativa, yo busqué a Dios? ¿Está correcto o no? Bíblicamente entendido, no. ¿Por qué no? A ver, Drew, ¿por qué no? Ya, bueno, posiblemente nosotros pensamos que ya nosotros empezamos para buscar a Dios, pero no es así. Dios, bueno, desde el principio, Él toca primero a nuestro corazón. Él hace que vamos a buscar a Él, no nosotros. Nosotros de nuestro mismo no vamos a buscar a Dios. Ujú, muy bien. Dígame, hermana Jenny, usted quería participar, dígame. Lo que pasa es que, bueno, como dice en su palabra, que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos había escogido, nos había santificado, ¿verdad? Pero a veces nosotros buscamos también a Dios por medio de alguna dificultad que estamos pasando, por medio de alguna necesidad o un problema. Entonces nosotros a veces pasamos por una casa de oración y vemos ahí, o sea, que están adorando al Señor y nos acercamos. O sea, nosotros también abrimos nuestro corazón a buscarlo a Él, ¿verdad? Porque Él dice, el que toca se le abre, ¿verdad? Entonces nosotros también a veces buscamos del Señor, a veces sin que nos prediquen la palabra, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos las casas abiertas y vemos y nos sentimos angustiados. Estamos pasando por dificultades, preocupaciones, problemas. Entonces también como que sentimos ese llamado del Señor y esa necesidad de nosotros acercarnos a Él. Ujú, ya, muy bien, hermana Jenny, pero póngale cuidado. Cuando hablamos del proceso de la salvación, el ser humano como humano nunca va a buscar a Dios por nuestra propia condición. El pecado lastimosamente afecta toda nuestra área. En nuestra condición caída, por eso Pablo expresa y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros aún cuando estamos muertos en delitos y pecado. Ahora, cuando Pablo nos describe como personas muertas, no tenemos la capacidad ni de sentir, ¿verdad? Ahora, que en algún momento de nuestras vidas, que creo que todo el mundo acontece, pasa por crisis, ¿verdad? Uno puede acercarse, sentir algo de parte de Dios. Yo estaba escuchando justamente el testimonio de una actriz colombiana que acabó de fallecer, creo que fue el lunes de esta semana o el domingo, apellido Reyes de Colombia, y ella explicaba que cuando le diagnosticaron cáncer, ella ha recorrido a muchas filosofías, decía. Hablando acerca de la religión, como te dice, ya la crisis que ella tuvo, o sea, cáncer, ella falleció cáncer al seno, a la mama, ¿verdad? Entonces decía ella, a raíz de esa experiencia, busca a Dios, pero no para salvación. O sea, usted puede buscar de Dios, pero cuando hablamos de la salvación, es Dios quien toma la iniciativa para hacernos estar de ese estado de muerte, como dice Pablo, a un estado de vida. ¿Sí? Ok. Ahora, la segunda pregunta del capítulo 1, no sé si usted quiere participar, yo le animo que abra su cámara, hermana Cintia, Ingrid, Fernando, Romy, Erika, Jorge, Lourdes. Si quieren participar, abran la cámara, por favor. La segunda pregunta dice, en este proceso de la salvación, nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La pregunta que surge allí, ¿cómo usted observa al Dios trino en este proceso de salvar al hombre, de reconciliar al hombre para con su creador? Dígame, hermana Jenny. Como persona. O sea, ¿cómo ve al Dios trino? A la funcionalidad del Dios trino, ¿cómo usted la ve allí? O sea, el proceso de la salvación. O sea, amén. Perdón un ratito. Nos ayuda a mantener a Dios en el centro de todo lo que significa la salvación. Y la segunda es que debemos enseñar sobre la salvación porque el pecado es un problema. Ay, estoy perdida, pastor. Discúlpeme. Ya mismo la vamos a encontrar, ya. La respuesta como persona.
Ya mire, la respuesta, a ver, ya está Fernando. Fernando, ¿quiere participar en la pregunta 2? Dios bendiga, muy buenas noches. Ahorita no, porque no tengo los cuadernos, estoy en una casa emprestada por motivo de la luz y me olvidé de traer los cuadernos y los libros. Ok, ya. Hermana, Mil disculpas. ya no se preocupe, hermana Drus. Sí, bueno, yo tengo aquí la siguiente respuesta. Dios Padre es el creador, Él toma la iniciativa, que Ujú. establece los objetivos y que merece la gloria. Dios el Hijo, Cristo, Él provee todo lo que necesitamos para ser salvos. Y el Espíritu, Él nos hace ser parte de lo que Cristo hizo y lo que el Padre planeó. Él comparte la bendición de Cristo con nosotros personalmente. De esta manera, glorifica al Padre y al Hijo. Amén. Así es. Muy bien. Hermana Ingrid, ¿usted tiene algo diferente de lo que acabamos de escuchar? Es la profeta. Hermana Ingrid Mariana. Dios le bendiga, pastor. Sea tan amable, pastor. Dios le bendiga. Lo que pasa es que no sé manejar bien esto y me salí, no entendí la pregunta. Ya, Sea tan amable. ya, no hay problema. Estamos revisando la pregunta 1 del capítulo 1, perdón, la pregunta 2 del capítulo 1, cómo observamos al Dios Trino en el proceso de la salvación. Bueno, yo creo que en el proceso de la salvación el Dios Trino trabaja en una perfecta unidad, pastor. Él nunca cambia. Sus planes son Ujú. en un solo sentir, no son diferentes. Es lo que yo he leído y he entendido. Cuando estudiamos Ok. acerca de la salvación, Dios tiene un plan en nuestras vidas y ese plan no lo va a cambiar. Ya, De ok, esa manera trabaja. ok. Ronnie, ¿tiene algo diferente a lo que se escuchó, que expresó la hermana Drus? Bueno, sí, es un poco diferente. Yo tengo la salvación, es lo que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu hacen. Dios el Padre tomó la iniciativa, Cristo provee a nosotros lo que necesitamos y el Espíritu hace en nosotros personas divinas y trabajamos en unidad siempre. Ujú. Ok, ya, muy bien, hermano Ronnie. La respuesta, por lo general, todo lo que yo le estoy preguntando está en el libro. Está en la página 11, como decía la hermana Drus, que lo hizo, ella hizo un parafraseo donde dice que el Padre es nuestro creador, Dios soberano, ¿verdad? Él es como el que mentalizador del proceso, Jesús lo aplica, pero el Espíritu Santo es el que está siempre allí y al final de todo trabaja en perfecta unidad y nunca tiene planes diferentes, el Dios Trino. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante para nosotros estudiar acerca del proceso de la salvación generado, dirigido, trabajado por el Dios Trino? ¿Y sabe por qué? Porque hay grupos religiosos que no observan este proceso de la salvación a un Dios Trino. Por ejemplo, las personas que creen, ahora aquí le doy a ver, hago un paréntesis. Cuando usted observe algún grupo religioso que haga énfasis en una de las tres personas de la Trinidad, preocúpese. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Para ellos, Jesús es un buen líder, es un profeta, el último profeta de la tierra, y ellos solo creen en Jehová Dios, y por ahí dicen que el Espíritu Santo es una fuerza magnética que tiene poder, y pare de contar, ¿verdad? Hay otros grupos que dicen que no, solamente Jesús, solo Cristo, y nada más. El énfasis es solo Cristo. Y hay otros grupos que hacen solo énfasis en la tercera persona de la Trinidad.
Y no es así. Nosotros como cristianos evangélicos creemos en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y desde Génesis 1:1, usted puede observar cómo trabajan las tres personas y asimismo en la salvación. Entonces, yo sí quisiera que usted esta noche considere, creemos en un Dios trino, pero también observamos que el proceso del trabajo del Dios trino se evidencia en la salvación. ¿Estamos claros hasta allí? Si usted tiene dudas o algo, por favor, no dude en compartirlo, ¿sí? Ok, seguimos entonces. Si ya tenemos claro, ¿verdad? ¿Quién toma la iniciativa? Cómo el Dios trino al cual usted y yo creemos funciona en este proceso. La pregunta que viene allí, ¿qué influencia, qué poder tiene el pecado en este proceso? ¿Qué respondió usted? A ver, Infinix X6525B, labial, ¿podría participar? Bueno, a ver, alguien que desee participar, que tiene los... Y las personas que no tienen las cámaras abiertas quieren participar, pero ¿cómo saber si son o no Buenas son? noches, pastor. Dígame, hermana Infinix. A ver, yo en la pregunta 3 lo puse así. Dice, si no tenemos cuidado, el pecado puede quitarnos muchas bendiciones. Eso yo puse en mi pregunta, pastor. Ya, puede quitarnos muchas bendiciones, pero acuérdense que la pregunta va en virtud del proceso de la salvación. Ok, a ver, ¿quién más tiene algo? A ver, Ay, la hermana Ingrid. ¿quién? A ver, ¿quién dijo la hermana Ingrid? A ver, Erika, ¿quiere participar? No sé si tuvo tiempo de leer el capítulo 1. Buenas noches, querido pastor. Buenas noches a todos. Ya, yo soy nueva, recién entré hoy. Leí algo, pero del capítulo 5. Entonces ya, yo estoy aprendiendo ahora de ustedes. Ya, ok, no hay problema, gracias. A ver, ¿se anima, hermana Jenny? Amén. A ver, yo voy a regalar un caramelo al que participa. Amén. Bueno, yo como respuesta tengo en la pregunta 3, ¿verdad? Sí. Amén. Dice, nos ayuda a mantener a Dios en el centro de todo lo que significa la salvación. Y la segunda es que debemos enseñar sobre la salvación, porque el pecado es un problema serio. Lo ha sido antes de que nos salváramos y todavía lo es ahora. Si no tenemos cuidado, el pecado puede quitarnos muchas bendiciones. Eso yo tengo escrito sobre el tema, pastor. Ya, muy bien, gracias, hermana Jenny. A ver, hermana Drus, ¿desea participar en la pregunta 3? Bueno, yo tengo aquí. Por el pecado necesitamos la restauración de la relación entre Dios, el Creador, y el hombre, su criatura. Rompimos nuestra relación con Dios y lo despreciamos. Somos incapaces de rescatarnos de las consecuencias del pecado. Cuando no estamos atentos al peligro del pecado, la salvación no tiene pleno efecto en nuestras vidas. Necesitamos ser conscientes de cuán malo es el pecado, de tal manera que sintamos la necesidad de ser salvos. Necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo. Y un rey. Muy bien. Gracias, hermana Drus. A ver, queridos hermanos, no podemos omitir que el innombrable va a ser un obstáculo para que usted y yo disfrutemos en este proceso de, como decía la hermana Drus, y que hace eco de el autor del libro, la salvación lo que hace es restaurar la relación entre el Dios creador
y el hombre como criatura, ¿verdad? Pero hay que considerar ese aspecto. Tiene influencia. Y ahora, ojo, vemos quién toma la iniciativa. Observamos cómo Dios trabaja en una forma trina. Sabemos que el innombrable, a través de toda esa manifestación de pecado, va a ser un obstáculo, va a querer que no se restaure la relación entre Dios creador, Dios soberano y su creación, que es el hombre. La pregunta es, ¿cómo usted puede definir la salvación? Que es la pregunta número 4. En sus propias palabras, así, pero muy sencillo. Ronnie, ¿cómo usted puede definir la salvación? Bueno, yo tengo un pequeño concepto. Dice, la salvación es algo que sucede entre Dios y yo, y es la forma de restaurar la relación que Dios tiene conmigo. Muy bien. Ok, gracias. A ver, ¿quién más? Veo sus manos. Ya voy a enseñarle el caramelo que le voy a regalar al que va a participar. A ver, aquí está. A ver, defina. A ver, Fernando, Andrés, ¿cómo defines la salvación? Del mundo para seguir a Dios. No se te escuchó, Fernando. Ya, la salvación para mí es dejar las cosas del mundo para seguir caminando en Dios en recta y en y con un corazón puro. Ok, pero ojo, Andrés, sea juicioso con lo que menciona. Usted dice dejar las cosas del mundo para seguir a Dios, pero ojo, ¿quién toma la No se iniciativa? escucha tampoco. No, se escuchó más o menos. Dice, Ya, no le escucho muy bien porque ya. ok, a ver, otra definición. A ver, dígame, Mana Jenny. Bueno, yo la pregunta número 4 la tengo similar a la de a la hermana anterior, no me recuerdo su nombre, pero bueno, tengo así, dice, defino la salvación como la restauración de la relación entre Dios y el Creador y el hombre como su criatura. Dios nos creó a su imagen y semejanza, como lo podemos ver en Génesis 1, 26 y 27. Muy bien. Y al final de ese texto que usted, ahí está el propósito de la salvación. Pero está bien. A ver, ¿alguna otra definición? A ver, ¿quién no ha participado? Buenas noches. Hermano Giober. Bueno, dice que se define la salvación. Dice, volvemos a relacionarnos con nuestro Creador y el único medio para eso es Jesucristo. Ya. Muy bien, gracias. Hizo una paráfrasis sencilla y clara. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo usted puede definir la salvación? Hermana Cintia, ¿está levantando la mano? ¿O el dedo? Pastor, Dios bendiga. Para mí es el plan del Padre Celestial para la felicidad de sus hijos. Porque nosotros no lo buscamos. Nosotros no lo buscamos. Es Él el que nos buscó a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Muchas gracias. Nuestra salvación se basa en la misericordia y la iniciativa de Dios hacia nosotros. Salió de la aula. Uy, Ok, tengo la micrófono prendido. ya, a ver, pero póngale cuidado, hermana Cintia. Usted dice es el plan divino de Dios para con sus hijos, dijo, ¿verdad? A ver, ¿cuándo somos hijos de Dios? A ver, primero Dios en la escritura nos detalla como Para criaturas con de... nosotros lo que Él eligió. Ah, bueno, ahí Pastor, es diferente, ahí es diferente. creo que no me escuché. Para con nosotros que Él eligió. Ok, a ver. Ya, muy bien, gracias, hermana Cintia. ¿Alguien más?
¿Cómo define usted la salvación? Y ya participaste, Drus, ¿o no? En esta pregunta. ¿Sí o no? ¿Cómo define la En salvación? esta pregunta no, pero yo respondí todas las preguntas, entonces para tener oportunidad a las otras personas. Ya, ok, estamos comparando, sí, para escuchar un poco. ¿Cómo tú defines la salvación? Ya, yo tengo aquí, estamos lejos de Dios, rompimos nuestra relación con Él, pero en su gracia Él predestinó para salvar a pecadores. Un día Dios toca su corazón y te llamó y abre sus ojos. ¿Quién eres? En verdad, un pecador. Por su gracia, Él muestra su plan de salvación, que Él mandó su Hijo a este mundo para perdonar sus pecados y Él justificó. Hay un proceso que los hijos de Dios tienen el deseo para cambiar su vida, para glorificar a Él y vivir conforme su palabra y mandamientos. Los pecados duelen más y más. Este tengo, pero es bastante largo, disculpa. Sí. Ya, ahí hay algunos aportes teológicos, ¿verdad? Que se pierde la señal. Ok, muy bien. Quiero dar un pedacito más, pastor, no sé si me lo permita. A ver, yo se lo permito. Amén. Dice aquí, o sea, mi aporte de lo que usted está preguntando. Dice, la salvación es más que nacer de nuevo. Es una relación en la que se descubre todas las bendiciones que Dios tiene en mente para nosotros en el camino de la vida. Ujú, muy bien. Sí, se ve que se han leído el libro. Ok, chévere. Ahora, Paso rayado. ok, ¿qué le parece a usted? Yo le desafío, le lanzo un desafío. Muy sencillo. ¿Qué versículo bíblico usted usaría para explicar que el pecado afecta a toda la creación? Solo dígame el versículo, por ejemplo, ¿no? Juan 1:1. En el principio, así dígame ya. Pero no es el caso. O sea, dígame qué sitio usted utilizaría para explicar que el pecado ha afectado a toda la creación. ¿Quién se anima? Efesios 2, versículo 1. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ujú. Ok, muy bien, gracias, hermana Druz. A ver, ¿quién más se anima? ¿Qué versículo usted utilizaría? Ah, no han hecho la tarea. Yo tengo, pastor, A ver, Ronnie. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ajá, y ahí es todos, ¿no? No se escapa ni uno. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ujú, muy bien, gracias, hermano. A ver, ¿quién da más? ¿Quién más? ¿Tiene algún versículo, hermana Erika? ¿Cómo afecta el pecado a la creación de Dios? Ya, yo también tenía Romanos 5:12, pero voy a buscar otro por si acaso. Ok, está bien. Amén. Yo tengo Romanos 8, 20 y 21. ¿Ya qué dice Romanos 8, 20 y 21? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ujú. Ok, gracias. A ver, uno más. Ya, dígame, hermana Cintia Arce. Me va a salir. Estoy sin energía, pero aquí estamos. Todo aquel que comete, es primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, gracias, hermana Cintia. A ver, ¿alguien más? El último y avanzamos a la siguiente pregunta, que es interesante. Y es muy sencilla también, ¿no? A ver, la pregunta dice lo siguiente. Y antes de preguntarles, yo quiero solo que usted me responda con una palabra. ¿Cuál fue lo que evidencias en su vida experimentó cuando el Señor tocó su corazón? A la salvación. ¿Cómo se siente usted? Dígame una palabra. No le entendí. Ya, no me entendió. Deme evidencia. ¿O qué sintió usted cuando el Señor tocó su corazón? Por ejemplo, yo recuerdo la noche del 26 de mayo del 86, cuando me explicaron el Evangelio, lo único que yo hice fue llorar. Nada más. Ese fue lo que yo sentí. ¿Qué sintió usted cuando Dios tocó su corazón a salvación? Dolor. Dolor. ¿Quién más? Bueno, yo cuando por primera vez experimenté, o sea, al Señor, fue como algo que, como cuando uno tiene un vacío y el Señor lo llena como paz, y es algo que uno llora y no sabe ni cuál es el motivo, pero es algo maravilloso. Ok. ¿Quién da más? A ver, veo sus manos. A ver, veo la mano de la hermana Cintia. A ver. Pastor, yo estaba en una tormenta bien grande y fue paz en medio de la tormenta. Ya, usted sintió paz. Muy bien. ¿Y el resto? Paz, llanto, llanto, paz, llanto, llanto, paz, llanto, llanto. Ok. Hola. Dígame, Hola. ¿quién dijo hola? A ver, hola. Aquí estamos algunos. Yo estoy calzo la mano hace rato y no me ve. A ver, ya, a ver, hermana Ingrid. A ver, escuchemos a hermana Ingrid. Bueno, yo quiero compartir lo que yo sentí. Yo sentí mucha felicidad, mucho gozo cuando me convertí al Señor, porque estaba bajo una presión terrible y conocí el gozo y conocí la felicidad con Él. Me Ok, sacó de una amargura tremenda. ya. Muy bien, gracias, hermana Ingrid. Dígame, Fernando, y luego la hermana Carmen. Como dijo la hermana anterior, yo también estaba pasando por una tormenta y mi primo, como es cristiano, no sé si está en línea, él me llevó a su iglesia y sentí una paz que me cambió totalmente, digámoslo así. Gracias. Ya, muy bien, paz. Hola. Ya, ahora sí, hermana Carmen. Ya, pastor, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón por primera vez, cuando yo tuve 14 años, como yo vivía solo en el campo, el amor que no tenía por mi padre, que no me daba mi mamá, nada, que ellos vivían por otro lado, yo sentía que algo en mi corazón llenaba de un gozo, de felicidad, que como que el espíritu, yo estaba parada sobre atrás, como que algo me empujó, vaya, ya te necesito. Fue una felicidad, un gran amor, como que por primera vez que sentí cuando tú te enamoras de una persona. Eso yo sentí, pastor, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Gracias, pastor. Ya, gracias, hermana Carmen. ¿Alguien más?
¿Se animan o no? Bueno, Ya a yo ver, también me animo. a ver. Ya, anímese. cuando el Señor llegó a mi vida fue más o menos a los 15 años y yo siempre buscaba esa parte espiritual. Y cuando llegó el Señor, sentí un gozo indescriptible, algo demasiado hermoso, un gozo grande. Ah, ya. Muy bien, gozo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Se anima? Es que, pastor, hay momentos que no encontramos ni las palabras de, de tanto agradecimiento que tenemos con Dios. Yo lo hablo por mí. Cuando Ujú. yo conocí al Señor, yo era una mujer estéril y Él en una campaña hizo una obra tremenda, un milagro, donde Él me puso un útero. Mi vida cambió totalmente, se llenó de gozo, de paz, de alegría, algo que yo no conocía. Vine a conocerlo cuando lo conocí a Él. Ujú. Muy bien. Sí, sí. Creemos en un Dios de milagro, ¿verdad? Que genera paz, gozo, llanto, alegría, llena vacíos, da propósito y de una u otra manera, queridos hermanos, es lo que justamente trata este curso. Porque en un momento, la pregunta es, ¿por qué es importante hablar de la salvación? Porque no sé si estoy seguro que si en sus congregaciones se habla acerca de la salvación desde esta perspectiva, una perspectiva educativa, que usted tenga argumentos para decirle a alguien, mira, es Dios quien toma la iniciativa, es un Dios trino quien obra, esto genera, porque ahora el libro es interesante, que habla, luego lo describe, no sé de qué iglesia usted viene, pero una de las iglesias en la cual yo participé por muchos años tenían por costumbre que el único espacio que tenían para hablar de evangelismo, de la salvación, eran los domingos evangelísticos, que era el culto en la tarde. No sé si algún momento usted escuchó eso, o las famosas campañas evangelísticas, pero eran solo espacios únicos, donde se puede observar desde el púlpito una propuesta donde se describe este proceso, este regalo no merecido a través de Jesucristo. Pero ahora bien, mire, yo soy de la idea, y ojo, y no necesita pensar como yo, pero siempre yo motivo cada domingo a la maestra de la escuela dominical, a los maestros de los adolescentes, al predicador del día domingo, que en su discurso, en su sermón, en su lección bíblica, tiene que estar reflejado Jesucristo. Miren, los niños necesitan saber que hay un rey y hay un salvador, que son pecadores, que somos pecadores. Todos necesitamos saber eso. No podemos omitir. Y en el momento que usted omite en su lección bíblica, usted omite en la propuesta para los caballeros, las damas, las parejas a Jesucristo, va a ser un bonito discurso, una excelente clase, pero no está aprovechando la oportunidad de expresar ese plan divino de Dios para la humanidad. ¿Cómo la gente puede saber que Dios lo tiene predestinado para la salvación si usted en su propuesta no lo revela? Entonces, aquí está el desafío. Yo le animo, cuando usted vaya a trazar una lección bíblica para los niños, adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, debe ser una propuesta cristocéntrica. Si Cristo no está cruzado allí, si Cristo no está expresado allí, todo queda en un buen discurso, en una excelente lección, pero la gente necesita siempre escuchar y saber que hay un Rey y Salvador y que nuestra condición como ser humano no es la necesaria que nos lleva a restaurar la relación con nuestro Creador. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, grito de júbilo, de hambre? ¿Estamos bien? Estamos recontra bien. Bueno, eso espero yo ver, ya, y después tomo la lección. Ok, avanzamos un ratito. Y aquí cierro porque ya con esta pregunta sería un resumen. Escúcheme bien.
cómo es el proceso del plan de salvación de Dios para con el hombre. Ya hemos hablado casi mucho de esto. ¿Cómo es? A ver, usted trate de decirlo. A ver, ¿cómo usted puede describir el plan de Dios para, en este caso, el plan de salvación de Dios? ¿Cómo usted describe el proceso? El libro lo dice, pero a ver, ¿cómo usted lo hace de una manera muy sencilla? Es un proceso que rápido, lento. Recuerden que el proceso, como dijimos el otro día, es para toda la vida, porque vamos de paso en paso, van a ir cambiando cosas en nuestras vidas, en el caminar en Cristo. Ya, es un proceso, dice Jover. ¿Quién da más? Veo sus manos. ¿Alguien quiere participar? Nadie se anima. Pastor, sabemos que Dios trabaja de acuerdo a un plan. Y esto, como dijo el siervo, es un proceso que nunca va a terminar. Él nos creó, como dice Jeremías 1:5, dice que antes que nos formase del vientre, Él nos conocía y Él nos santificó. Ya tenía planes con nosotros antes que nosotros vengamos, naciésemos. Y este plan, este proceso, creo que nunca va a terminar. Es de un diario vivir. Vamos de proceso en proceso. Muy De bien, cambio gracias. en cambio. Una vivencia en vivencia. Ok, gracias, hermana Ingrid. ¿Quién da más? A ver, Drew, abriste el micrófono. Bueno, yo pienso que sí es un proceso que lleva, bueno, toda tu vida. Hay diferentes cosas que aprendemos y diferentes etapas en nuestras vidas espirituales. Algunos momentos estamos más conscientes del pecado con el que estamos rompiendo. En otros estamos entusiasmados con toda la fuerza del perdón. Pero también hay momentos que tenemos mucha alegría, gozo, porque estamos venciendo el pecado. Y a veces sentimos que perdimos todo y nos preguntamos si realmente somos salvos. Entonces, sí, es un proceso con diferentes etapas, con diferentes, ya, a veces emociones también, ¿o no? Ujú. Manifestaciones, ¿verdad? Bueno, y Ahora, sí, sí, ahora, gracias, hermana Luz. Hay algo importante que todos podríamos conciliar. En ese proceso que Dios usa en nuestras vidas, no hay un modelo. A ver, si Dios desea trabajar con la vida de Jover, va a ser diferente con la vida de Jenny, porque todos somos diferentes. Hay personas que muchas veces quieren saber y creen que si usted no lloró, no hay una evidencia que Dios esté en su corazón. No. O si usted no sintió paz, no, mire. Incluso hasta en el silencio Dios obra. ¿Sí? Hasta en el silencio, o sea, en el momento que usted solamente cierra sus labios, Dios está orando, ¿verdad? Ahora, lo importante de todo esto, queridos hermanos y hermanas, es que siempre seamos sensibles cuando Dios está tratando con nuestras vidas, porque Dios trabaja de mil y una manera. Dios habla de un... Dígame. Pastor, disculpe que le interrumpa, mil disculpas. Oiga, yo ya mismo se me está yendo la señal porque se está yendo la luz y tal vez se corte el en vivo. Ok. Mil Ya. disculpas, pido. No se preocupe, Fernando. Ahí el pastor Eger después le lanza el link de la grabación de la clase, ¿sí?
Ya, gracias, mil disculpas. Igual voy a Ok, seguir escuchando entonces, cuando para se concluir acabe. este espacio, ya, está bien. Seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles cuando Dios está tratando con nuestra vida en este proceso. Yo siempre digo, ¿no? Bueno, una de las actividades que yo disfruto es visitar los hospitales y las cárceles. ¿Y sabe por qué? Porque son las personas más sensibles para recibir la palabra. Ellos nunca dicen no. Y además le dice, ¿cuándo regresa? ¿Cuándo vuelve? ¿Verdad? Pero yo creo que no necesitamos llegar a esos espacios cuando somos sensibles. Créame, miren, no hay persona que no ha sentido el obrar de Dios en su vida, pero muchas veces se resiste. ¿Ok? Ahora, quizás el hombre, el malandro que estuvo al lado de Cristo, es una excepción porque él lo recibe al Señor, reconoce su condición al final del día. Y algunas personas dicen, no, pues el hombre que estuvo el malandro disfrutó de su vida, yo el último momento de mi vida voy a ser sensible al trato con Dios. Creo que ese es un error. Hay un autor muy famoso que se llama John Stott. Es un inglés, si algún momento usted tiene la oportunidad de comprar libros de él, muy bueno. Hay un libro que se llama Cristianismo Básico y él expone lo siguiente. Él dice, hay tres maneras que Dios habla al ser humano, al hombre. Dice, la primera, Dios susurra al oído a través de la oración. ¿Sí? Dios susurra al oído a través de la oración. La segunda forma que Dios habla al ser humano es a través de su palabra, ¿verdad? Y hay una tercera forma que dice que Dios grita a través de los problemas. Y ponele de chiquita, ¿cómo le gusta a usted que Dios le hable? Ok, cerramos este espacio y quisiera aprovechar ahora hablar, ahora sí nos vamos a ir al capítulo 4. Mire, esta dinámica quisiera que en el autoaprendizaje usted lo pueda hacer. Necesitamos revisar las preguntas del capítulo 2, 3 y ahora que vamos a ver el 4 y el 5 usted tiene, ¿verdad? Y hoy mandé el 6 y 7, pero para el grupo presencial. Pero bueno, hasta aquí preguntas, pues, ¿avanzamos o hay una pregunta, algún grito desesperado, alguna acotación? ¿Sí me estoy comunicando? ¿Por Amén. qué? Bueno, dicen los colombianos, yo veré. Ok, vámonos un ratito al capítulo 4 de este trabajo, perdón, de este libro y quisiera, ¿dónde estamos aquí? Que observemos un ratito la pantalla. Ok. En este capítulo 4 del Camino de Salvación, tiene que ver con el perdón. ¿Puede ser tan real que el perdón no merece un castigo? A ver, creo que todos ustedes en algún momento, si vivió con su mami, con su papi, con cualquier persona mayor, usted algún momento se portó mal. A ver, voy a hacerlo más morocho. Claro que sí. ¿Cuál fue la última latiguiza que le metieron y usted se recuerda por qué fue? A ver, Drus, no sé si entendiste la pregunta. Si algún momento en tu vida te portaste mal y recibiste algún castigo de parte de tus papis. En el colegio. ¿Qué te pasó en el Claro. colegio? A ver, cuéntame, Jove, ¿cuándo fue? Cuando tenía 13 años. ¿Qué hiciste? Me metí a jugar en unas máquinas de esas, que habían la de las palanquitas de andar jugando y me escapé del colegio. Se me Y armó la de Cristo. En chútale. casa me dieron una pali, porque mi mamá le dijeron y me encontraron. Ok, pero si estás vivo porque la superaste. A ver, Drus, tú ibas a decir, ¿te acuerdas la última vez? Pero no de este año, cuando eras joven. Ah, sí, porque ya ahorita ya no, porque mi papá está muy lejos. Pero, wow.
Ya, yo me recuerdo una vez, bueno, yo tengo 4 hermanos y necesito lavar los platos con mis hermanos y siempre nos molestamos un poco, bueno, y se cayeron algunos platos y ya mi papá se enojó, claro, ya. Y te dieron por ahí. Pero Bueno, mi papá no fue muchas veces enojado. Aquí, los papás son mucho más enojados. allá, allá, Castigos mucho más fuertes con látigos, no me gusta nada, pero ya. allá. Ok. A ver, Jenny, ¿usted recuerda alguna de esas exhortaciones fuertes? Bueno, pastor, sin mentira ninguna, ¿no? No, pues no puede mentir, pues. Claro, o sea, sí, solo que es un poquito penoso. A ver, Lo que pasa es que mi mamá nunca no le gustaba pegarnos, a mi papá tampoco, porque, o sea, yo soy muy igualita a mi papá, ¿no? Es como que seamos los más queridos, yo le digo así a mis hermanos. Bueno, cuando tenía como 14 años, yo ya tenía un novio, pero a mi mamá no le gustaba. Y bueno, tampoco a mi papá, ¿no? Entonces de ahí yo había mandado una carta con mi hermana me dice, ñaña, yo entrego la carta, yo me había hecho la enferma, pero no había un lugar con mi mamá. Yo decía que estaba enferma, pero era porque, o sea, me entiende, me iba a ver con mi novio, supuestamente. Entonces me hice la enferma y mi hermano me dice, yo llevo la carta. Yo le digo, bueno, ñaño, gracias. Entonces mi hermano la dejó justamente donde mi mamá se sentaba y guardaba algo que siempre ya iba a tomarlo de ese lugar. Y mi mamá mete la mano y sale la carta. Entonces la leyeron y mi papá por cada palabra que decía la carta me iba a pegar un latigazo. Me pegó muy duro me pegó mi papá que no me he olvidado aún. Pero igual, o sea, yo amo a mi papá, o sea, no tengo resentimiento, pero me acuerdo de aquella vez. y ya Sí, dejó el novio. sí, fue la primera vez, por cierto, que mi papá me pegó. Era la primera vez que mi papá me pegaba. Ok, Ajá, ok. A ver, sí. ¿alguien más quiere compartir? Yo. A ver, Génesis. Cuando yo era muchacha, eh, mi papá no me daba permiso ni mi mamá para salir, estaba en el colegio. Y en el colegio decidieron que íbamos a ir a pasear. Y yo me fui sin permiso. A lo que me voy sin permiso, fuimos al río a pasear con los estudiantes y yo no sabía nadar. Y a lo que estuvimos ahí, entonces los chicos empezaron a empujar a las chicas al río y me empujaron a mí. Y a lo que me empujaron, antes de empujarme, yo les decía, no sé nadar. Me fui a escondidas al río de mis padres. Y a lo que me empujaron, caí al fondo. Y en el fondo, una cosa solo sé. Recuerdo tanto que decía, Dios, ayúdame. Nunca más seré desobediente con mis padres ni me saldré a escondidas. Sácame de aquí, no dejes que me ahogue. Y cuando de la nada empecé a salir, a subir, y ellos empezaron a desesperarse porque no salía, y ya cuando se botaron a sacarme, yo ya estaba ya saliendo, y a lo que salgo, todas mis manos llenas de sangre. Me había cortado las manos por salir de las rocas hasta salir, y ahí entendí que yo me podría esconder de mis padres, pero que Dios veía mi desobediencia y que no me podría nunca esconder de él y que todo lo que yo haga tendrá consecuencias. Y cuando llegó a la casa, ¿qué le hicieron, Génesis? Nunca se dieron cuenta porque les había dicho que iba a hacer una consulta, pero yo delante de Dios dije no más. Entonces siempre pedí permiso a partir de ahí. Ok, ok. Y sabe que el tema del capítulo 4 habla acerca del perdón. Y yo no sé si algún momento usted se ha puesto a pensar si verdaderamente el perdón que a uno le otorgan sin castigo es merecido. Porque por lo general, bueno, no sé si a usted le ha pasado, no, te perdono, pero igual te doy. O sea, todo pecado tiene su consecuencia. O sea, no podríamos omitir una desobediencia, entendiendo que pecado es toda actividad que está en contra de la voluntad de Dios.
¿verdad? Ese es el pecado. Toda actividad que esté en contra de la voluntad de Dios. Cuando uno está en desobediencia a Dios, tiene una consecuencia. Mire, yo conozco un chico de una X iglesia que es modelo. Él es un chico que vive de su físico. Y él hizo una apuesta de cuántas chicas podía estar en una noche acá en una playa de la costa ecuatoriana. ¿Qué cree? Tiene SIDA. Y él va a la iglesia, le ha pedido perdón a Dios, pero las consecuencias están allí. O sea, hay espacios en la vida de uno que comete desobediencia a Dios que traen resultados. Por más que usted pueda sentir el perdón de parte de Dios, los resultados son inalterables, ahí están. Y desde esa perspectiva, pensar en Dios, ¿no? Porque cuando nos acercamos a Dios y cometemos un error, y ojo, Dios no nos trata a la medida que nosotros le tratamos a Él. ¿Usted se imagina si Dios nos trata a la medida que uno le trata? Creo que no estuviéramos aquí. Yo soy el primero, no estuviera aquí. Pero, ¿qué es el perdón? ¿Cuáles son las consecuencias del perdón? ¿Hemos sentido de una manera libre y gozosa el perdón de Dios? ¿O usted cree que no hay perdón de una forma gratuita? Eso lo vamos a ver en 5 minutos. ¿Qué le parece si usted puede levantarse, va al baño, toma un cafecito y regresamos yo tengo 9:03. A las 9:10 regresamos, por favor, ¿sí? Vaya, tome un cafecito y regrese, vaya al baño, o un pescadito frito con patacones, cualquier cosa, pero venga, ¿ya?
Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Dios bendiga. Amén, amén, mi hermano pastor. Recién ingresé porque recién llegó la luz, hasta que llegue el internet. Ya, no se preocupe. Bueno, vamos a retomar. Espero que hayan podido tomar algún cafecito. Vamos a considerar que el pecado como acción de la desobediencia ante Dios sí merece o sí tiene sus propias consecuencias, ¿verdad? Entonces, este capítulo, usted estará más seguro de cuán real es el perdón, considerando que el pecado requiere su propio castigo y además es incorrecto decir que Dios ignora el pecado. Es verdad que somos reconciliados con Dios de una manera gratuita, pero lo que sí debemos necesitar es entender que los que creen son perdonados realmente, creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, el pecado sí requiere las consecuencias de la misma acción como tal. Y ahí viene la pregunta, ¿realmente el pecado es un problema tan grande? Lo es cuando nos damos cuenta de quién es el Dios contra quien hemos pecado. Ahora, yo quisiera que juntos vayamos un ratito a Lucas, Lucas capítulo 15. A ver, no sé si usted tiene su Biblia. Déjeme buscar aquí un ratito la Biblia digital. Lucas 15. Y vamos a leer un ratito. Déjeme ver que se abre. Me duele la barriga. ¿Quién ha comido? Ay, he tenido prendido el micrófono. No, comí mucho, fue. Ah, vea usted. Yo pensaba que usted... Es que justamente usted habló de pescado frito y justamente mi cuñada me había hecho pescado frito con patacones. ¿Dónde usted vive, hermana? En Babahoyo, pero soy de Esmeraldas. No, yo hice para visitarla, pues. En Babahoyo. En Babahoyo, pastor. Está muy Está lejos. invitado. Está invitado cuando usted desee venir. Está muy lejos. Yo pensé que era Quisito nomás. No está muy lejos. A ver, era Lucas 15. A ver, vámonos aquí a esta parábola. Sí observan la pantalla, ¿verdad? Amén. A ver, yo voy a leerlo y usted me acompaña en la lectura. Está hablando Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubiera malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Ok, usted conoce la historia, pero conversemos un poquito. ¿Cuál es el primer escenario que se presenta aquí? ¿Cuál es él? El primer escenario. ¿Cuál es el sujeto principal que sale a relucir en la narración bíblica? ¿Qué hay? Un padre. Un padre, un hijo. Ya, ok. Recuerde que en la cultura judía no le da un protagonismo a la mujer, Ajá. pero sí está incluida. O sea, no está hablando de un papá soltero. Es un padre, es una familia, dirían los psicólogos, una familia funcional, ¿verdad? Ahora, el segundo escenario sale a reducir un hijo menor. Al parecer, este hijo menor, bueno, de acuerdo a la ley judía, cuando usted recibía la herencia, es cuando su papi fallecía. No había herencia cuando los padres estaban en vida. Entonces, por ahí ya usted puede analizar los rasgos de comportamiento de este hijo menor. No quiere esperar, quiere hacer y vivir el momento. Y hasta por testimonio del hermano mayor al final de la narración bíblica, da a entender que él no era alguien muy juicioso para llevar la vida. O sea, no había disciplina ni control. Porque usted observa que el papá, ahora, por testimonio del mismo, parece que el papá tenía una capacidad económica y estable porque tenía jornaleros, Ajá. ¿verdad? E incluso por el mismo testimonio del hijo mayor, da a entender que tenía ganados, cabritos y cosas por el estilo. Pero este joven, y ahí dice, ¿no? Que él vivió, se apartó después de juntar cierto espacio de dinero y vivió de una manera perdida. Usted y yo podemos hacer una lista muy larga toda la noche, cómo una persona puede vivir de una manera perdida. Pero él, diríamos nosotros, pisa fondo, ¿verdad? Llega a una crisis bárbara en su vida a tal punto que para un judío, acuérdense que el judío no comía cerdo, no come cerdo el judío, peor tener un trato con este tipo de animal. Él llega a ese nivel, pero ya cuando está al final así de esa crisis, entra en sí y comienza a comparar. Dice, wow, hasta los jornaleros de las casas de mi papá tienen un bocado y yo aquí muriéndome de hambre y nadie me da. Y preste atención a la conclusión que él llega, a ese análisis y reflexión. Comienza a comparar y dice, bueno, voy a ir donde mi padre y le voy a decir lo siguiente. Y ahí, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que en ese proceso de reflexión, preste atención, qué es lo que dice allí? Padre, He pecado contra el cielo. ¡ah, caramba! Y póngale cuidado, hermana Cintia. Cuando él dice, he pecado contra el cielo, es claro la interpretación que usted pueda conocer, es que él conocía algo del que está en los cielos. Porque no se le puede decir, he pecado en la tierra, no, he pecado contra. Hubiera el sido otra cosa que no dice directamente he pecado contra ti, pero primero dice he pecado contra el cielo y después dice contra ti. Ok, y muy bien. Y en la confrontación que él tiene con su papi, le dice, él es consciente, le dice, yo creo que no soy digno. De ser llamado tu hijo. Trátame como un jornalero. Él es consciente, hermanos queridos, y yo sé que la aplicación de esta parábola tiene que ver más bien con la restauración de un hijo perdido y el amor incondicionable de un padre.
Nosotros los padres nunca vamos a dejar de ser padres, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención la actitud de este hijo. Cuando él dice, no merezco, no me trates, él es consciente de que el pecado trae consecuencias. Amén. Él es consciente que no ha pecado contra su papi en primer grado. Él ha pecado contra el cielo, ¿verdad? Y bueno, la narración es interesante, ¿no? Al final me hubiese gustado estar en esa fiesta porque hacen ahí una bailata, hacen una fiesta, matan becerro, chancho no, pero no comen chancho, no, pero hubo comida, ¿verdad? Y a mí me hubiese gustado pensar un poquito, el hijo mayor, el hermano mayor, cómo pudo haber sido parte de esa reconciliación. Bueno, pero ese no es el caso es acá. Él reconoce que como consecuencia de su vida, él merece un castigo. 2, él es consciente que ha cometido una falta ante el Dios Amén. creador, pero también ha cometido una falta ante su papi. Pero también implícitamente en ese proceso de confesión, claro que Lucas ahí como buen médico, me gusta mucho leerlo a Lucas, me debe un poco, porque Lucas me da bastante detalle en este evangelio, me da cosas muy puntuales. Yo estoy seguro que en ese diálogo entre papá e hijo, él tiene que haberle confesado, papá, mira, tome malas decisiones, confíe en malos amigos. O sea, hay un diálogo profundo entre padre e hijo que lo que hace es reconocer su condición y sabe que merece un castigo. Ahora, usted sabe que ahí el papá se pasa de padre, pero usted sabe a qué padre es. ¿Perdón? ¿Perdón? Ya están durmiendo, ya son 9:30. ¿Quién está durmiendo? Ah, perdón, es donde yo vivo, pastor, disculpe. Ya. Ya apagó el micrófono, discúlpenme. Ya, está disculpada, ya. Ya mismo nos vamos a dormir, ya mismo. Ok. Ya, ok. Pero ahora, pensando en esto, ya pensando en este trato del hijo, en ese reconocimiento, hermanos queridos, a lo largo de la vida, a lo largo de la Biblia, vemos que cada vez que el pueblo de Israel comete un error, tiene sus propias consecuencias. Todos los errores que se cometen en este proceso de la relación Dios y su pueblo, hay consecuencias. Y miren que habían consecuencias grupales a tal punto, no sé si usted recuerda, que cuando el pueblo, y eso era una forma un poco sanguinaria, ¿no? Cuando el pueblo conquistaba otro pueblo, cuando Israel conquistaba una batalla, saqueaban y muchas veces Dios decía, por favor, dejen todo, quemen todo y no se lleven nada. No sé si usted recuerda el episodio donde el pueblo no podía disfrutar de las bendiciones porque alguien había sustraído utensilios que no debían de tener. Y esa es una de las lecciones más severas. Bueno, hay algunas, ¿no? Pero esa es sin misericordia, podríamos decir, ¿no? Se descubre quién había hurtado algo que no era de él y le mataron. Entonces, la pregunta que surge allí es, ¿por qué muchas veces Dios era tan severo con los pecados del pueblo? Bueno, usted sabe que lo que buscaba que Dios es que el pueblo viva en obediencia, en santidad. Y era una forma de corrección en ese espacio, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios actúa así? Y la pregunta que surge en este mismo capítulo es, ¿acaso Dios no ama al pecador? Y algunas veces la gente aprovecha este
es justamente cuando la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Pero este no es el contexto, porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y es allí donde Dios, podemos verlo Dios tanto en el Antiguo Testamento, que Dios no disfruta que el hombre vive en pecado. Y ahí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Qué tan fuerte y tan severo fue Dios para estos dos espacios, estas dos poblaciones que no brindaron un comportamiento a la luz de la creación divina. Y Dios dijo, ¿sabe qué? Aquí no hay cómo mantener ese prototipo de vida, y lo extermina. Oye, dice, wow, ¿por qué Dios actúa de esa manera? Y usted se da cuenta que sí, Abraham por un momento fue un abogado impresionante, quiso intervenir, pero a la postre no hubo espacio que pueda justificar la permanencia a este tipo de comportamiento. Y como consecuencia, usted sabe lo que pasó. Pero en ese proceso, hermanos, está Dios como creador, está su Hijo como redentor, está el Espíritu Santo como el generador de otorgarnos la fe en Jesucristo, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta que el ser humano necesita siempre estar en una plena comunión con su Creador para evitar que la desobediencia tenga altos grados de consecuencias feas. O sea, el pecado trae sus propias consecuencias. Y hermanos queridos, créame, cuando Dios perdona, Dios perdona. O sea, Dios no se esconde en las cositas. No, o sea, Dios no es que tiene esa memoria histórica que dice, a ver, te perdono, a ver, Cintia, hoy 4 de diciembre te perdono, pero recuerda que el 31 de octubre mentiste, esa no te la perdono, no, Dios no funciona así, ¿sí? Dios cuando nos perdona nos otorga ese espacio de saber que nos restaura la relación con su creador, con Dios mismo, a través de lo que conocemos que es una reconciliación gratuita. En otras palabras, mire, usted y yo no hemos hecho nada, ni vamos a hacer nada frente a ese proceso que Dios restaura, nos reconcilia a través de su Hijo Jesucristo. Detrás de la salvación, de ese proceso, es que Dios está de una manera gratuita reconciliándonos con Él a través de su Hijo Jesús. Mire, usted y yo no necesitamos hacer nada, queridos hermanos. Y ahí Pablo también nos dice que somos salvos por gracia. Dice, aquí no hay mérito alguno, por si acaso alguien crea que hizo mérito. No. Esto no es por obra, para que de pronto usted se siente un poquito especial. No, es que yo soy esto, hice esto. No. Aquí no hay eso. Todo es por gracia. Así es Dios como nos restaura y nos reconcilia con Él a través de su Hijo Jesús. Entonces, para cerrar este espacio aquí, vemos que el Señor nos restaura y que verdaderamente somos perdonados, queridos hermanos, ante este Dios que es santo, es justo y misericordioso. Yo sí he escuchado por algunos espacios de la vida que hay personas que no están seguros de su perdón. Déjeme decirle que Dios nos perdona totalmente. Y algunas veces tomo el ejemplo sencillo. Mire, usted va al médico. Usted tiene A, B y C, dolencias, ¿verdad? Usted va al médico y el médico, usted en ese diálogo, el médico le manda exámenes, etcétera, y el médico viene y prescribe medicina para el A y el B. Pero ese usted nunca se lo dijo al médico.
¿Y qué hace usted? Ese médico es turro, es malo. Pero ¿en qué momento usted abrió su corazón y le dijo, oiga, doctor, yo también sufro de este B, este A, B y C? Mire, muchas veces delante de Dios, vamos a Él y solo hablamos el A y el B, y el C nos escondemos. Escondemos esas partes, son pecados que de pronto son escondidos y ahí estamos luchando. ¿Será que Dios me perdona? Mire, cuando usted a través de reconocer esa gracia, de reconocer que Dios inicia el proceso de la salvación y usted abre totalmente su corazón, el Señor va a perdonar todas las cosas de su vida. Y incluso en esas áreas que usted ni siquiera se lo ha dicho, Él ya toma la iniciativa. Pero en su sentimiento, porque ahora tiene conciencia ante Dios, porque usted dice, como este hijo pródigo, he pecado contra el cielo, ¿verdad? ¿Usted qué hace? Necesita abrir su corazón. No sé si su temperamento, no, si malos pensamientos, como dicen ahí los peruanos, es muy cólera usted, ¿no? Se enoja mucho o se irrita, no tiene paciencia, pero esas cosas, aun cuando Dios ya la conoce, necesitamos también abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero sentir el perdón absoluto y Dios nos va a perdonar. ¿Sí? Hasta aquí preguntas, comentarios, gritos. El pecado del hijo pródigo va en dos direcciones, que peca contra el cielo que está el trono de Dios y la otra dirección es contra su padre terrenal. Uh-huh. En el verso 18 dice, me levantaré y diré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el cielo está el trono de Dios, en el tercer cielo, y contra su padre. O sea, el pecado va en dos direcciones. Entonces, la conclusión, decimos que entonces el pecado del hombre peca contra el cielo y contra su prójimo. Es una conclusión. Así es, Pastor Absalón. Mire, cualquier... comentario. Sí, perfectamente, Pastor Absalón. Mire, es que justamente, si usted lee el libro, se da cuenta que la desobediencia, o sea, tratamos de definir lo que es pecado como toda acción en contra de la voluntad de Dios. Ahí usted le ponga cualquier clasificación, pero en el momento que usted desobedece, está pecando a la voluntad de Dios. Entonces, en primer grado, usted afecta su relación con Dios, o sea, está pecando contra Dios. Y como consecuencia, afecta a la relación, en este caso, y yo diría, no solamente para con el papá. Si usted se pone un poco fino en la lectura, Pastor Absalón, si se pone fino, hay un resentimiento muy agudo en la vida del hermano mayor. Entonces, desde allí también hay una afectación a la familia. ¿Y qué diríamos de la mamá de este hombre, de este muchacho? ¿Cómo quedó la mamá? Porque el comportamiento de este joven da a notar que no estaba preparado para la vida. Entonces, cuando en esas condiciones, no sé cuántas mamás hay aquí en el auditorio, las mamás son las que sufren, pues. ¿Qué estará comiendo? ¿Quién le va a lavar la ropa? ¿Quién lo va a estar esperando en la casa? Oiga, y aquí tenemos el sermón del domingo. Pero el punto, Pastor Absalón, es que el pecado tiene sus consecuencias. Y cuando cometemos un pecado, una desobediencia, afectamos nuestra relación con Dios y afectamos nuestra relación con el prójimo. Y en esa restauración gratis de parte de Dios para con nosotros, a través de su Hijo Jesús, va a generar que seamos gratos con Él. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahora, Sí, dígame. Éxodo 23:21 nos dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Éxodo 23:21. Ya. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde,
Aquí el Señor nos dice, ¿no? Que si nosotros somos rebeldes, Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Entonces, es así como nosotros los padres, que cuando hemos castigado a nuestros hijos por rebeldía, los perdonamos, pero igual los castigamos. Ujú. Sí, 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 o sea, todo proceder en contra de la en contra de la voluntad de Dios, y en este caso usted como mamá es la autoridad puesta por Dios en su hogar, y si va en contra tiene su propia consecuencia. Y allí que usted use la corrección oportuna es lo que en este caso requiere su vástago, su hijo. Ujú. Muy bien. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Sí, hay algo aquí también que podemos notar en esta parábola. Es que cuando el hijo menor le pide la herencia, el papá no le niega, sino que accede a la petición de su hijo. Y el hijo coge la herencia y se va lejos. Y vemos que el papá tampoco se niega, hijo, no te doy, no, sino que dice que le da. Y otra que le deja que vaya a su hijo y él no lo sigue. Él no va a buscar a su hijo, sino que su hijo se fue. Ya. Y podemos ver aquí también que hoy en día hay algo similar, que hoy en día el joven quiere experimentar, ¿eh? Y que también se aleja en vez de sus padres, abandonan, queriendo conocer lo que es el mundo, disfrutar lo que es el mundo. Entonces algo similar es lo que pasa. Entonces aquí podemos ver entonces que el papá no hizo nada tampoco por ir a buscar, sino que esperó el momento de que el hijo venga, en cualquier momento, y él esperó. Y algo más que el hijo siempre, que el papá siempre fue padre del hijo que se fue. Así se haya ido, él siempre fue el padre. Sí, sí, Así es, pastor. sí, 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 Pastor Luis. Nunca vamos a dejar de ser papá. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, está bien, hermanos. ¿Algún aporte más? ¿Estamos bien? ¿Podemos ir? Sí, dígame, Jenny. Bueno, también podemos ver, pastor, aquí algo que también lo veo bueno, o sea, de que el hijo llega reconociendo, él reconoce que ha pecado contra el cielo y contra su padre, ¿verdad? Como dice que cuando nosotros reconocemos ante los ojos de Dios que hemos pecado o estamos mal, entonces como que su misericordia está ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando reconocemos, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta también que el papá entonces de pronto le llegó ese reconocimiento del hijo, ¿verdad? Esa misericordia como padre. Ya, entonces acá como dice el papá nunca le dio la espalda, nunca se enojó contra el hijo, nunca le reprochó nada, porque no vemos aquí que el papá le haga algún reclamo alguno, ¿no? Sino que le pide a sus siervos que le den los mejores vestidos y vestirle, dice, pone un anillo en su mano. Entonces estamos viendo, y de calzado, dice, en sus pies. Entonces el papá como que lo renueva al hijo, ¿verdad? Como que él siente ese cariño de su hijo o esa sinceridad de su hijo que lo atiende bien. No es como que dice, no, tú pecaste, hiciste esto, no te perdono, qué sé yo, ¿no? Sino que lo manda a que lo atiendan bien a su hijo. Y mire, ¿qué hizo el hijo para merecer eso? Reconoció sus errores. Reconoció que había pecado primeramente ante el cielo, ante Dios, y luego ante su padre. Y se dio cuenta que él mismo no era digno de ser hijo suyo, ¿verdad? Pero ¿qué estamos viendo ahí? De que él está reconociendo esos actos que él ha cometido, ¿verdad? Entonces ese pecado, porque es un pecado, ¿no? Él lo está reconociendo, entonces su papá está abriendo su corazón hacia su hijo porque está viendo esa sinceridad, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermana Jenny. Pero fíjese también, mire el valor agregado. El hijo no solo reconoció, ¿verdad? Caminó, tomó, pero su padre, diríamos, ¿o qué sería a ver, pongámoslo del otro lado. Usted es el papá, su hijo se le va, y no que se le va a chiro, se le va con billete. Regresa en la condición que llega. ¿Qué es lo primero que usted hace? Antes de que él hable,
Usted es el papá. Usted es la mamá. Ujú. Pero no, no se me ponga espiritual. Dígame qué le hace a su hijo. O sea, yo como que le reclamaría porque hizo lo que hizo, ¿verdad? Solo le reclama. O sea, ¿cómo le explico? A O ver, sea, déjeme hablar un papá. A ver, hermana Ingrid, usted tiene pinta de mamá. ¿Qué usted le hace? Quería acotar algo, pastor. Sí. Nuestro Padre Celestial nos ha dado libre albedrío para que nosotros escojamos. No nos pone un revólver ni nos exige nada. Y como Padre nos deja ir a vivir nuestra experiencia. Yo puedo ver algo aquí que el padre de este joven le enseñó. Él conocía de los mandamientos y estatutos del eterno Dios. Entonces, el padre, como nos enseña la palabra, instruye al niño desde pequeño, nosotros como madres, instruye al niño para que cuando él sea grande y se quiera perder, hacer lo que él quiera y le dé la gana, la palabra está sembrada. Entonces yo puedo analizar algo aquí, no es que la Biblia lo dice, que este hombre instruyó a su hijo. Por eso que él estaba seguro que iba a volver, porque conocía de la palabra. Entonces él se quedó quieto, tranquilo, y sabía que la misma palabra, la palabra le iba a traer de regreso. Nosotros como madres, los padres, tenemos que instruir a nuestros hijos para que cuando ellos quieran salir a tomar sus propias decisiones, llegará el día que van a regresar. Regresarán a casa y Dios estará con los brazos abiertos y nosotros como padres también, pastor. No, y está bien, Creo muy que bien, yo hermana lo Ingrid. castigaría, le Ya, usted sí pondría le mete condena. palo, sí. A ver, Pastor Axelón, dígame nomás. Pastor, permítame. Sí. Permítame, pastor. La lectura de la parábola, haciéndole el análisis, hay un plus importante aquí. Y ese plus es el amor del padre hacia su hijo. Y la misericordia, porque dice que lo vio de lejos y fue movido a misericordia, lo abrazó y lo besó. Entonces ese es el plus muy importante ahí. Es el amor que hace al padre perdonar a su hijo y recibirlo en su seno. Como padres humanos nosotros, un padre y el hijo va y le choca el carro, le va a reclamar y hasta le quita la herencia. No es que le va a dar un beso. No, sentemos los pies sobre la tierra. No tenemos alas para estar volando todavía. Aquí el padre fue movido a misericordia y lo besó. O sea, el padre le mostró su amor, que lo amaba y lo recibió. Pero hoy en día que el hijo le choque el carro o se vaya y malgaste su fortuna, no lo va a recibir. Pues, hágame el favor, por favor, con todo respeto, ¿no?, a mis compañeros, ¿no, verdad? Si es posible, le da una cueriza y hasta lo manda botando de la casa. Cristianos y no cristianos, yo al menos así es mi apreciación. Tan espiritual que son, echan por la borda todo lo espiritual. Lamentablemente, así somos nosotros los. Y me parece bien, Pastor Axelón. O sea, humanamente actuaríamos así. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no actúa así? Y es justamente este proceso, o sea, Dios nos perdona. Dios no es que está aceptando el pecado como tal. Este joven no hizo nada extraordinario, pero en el buen sentido, sino que viene y mire ese proceso tan bonito, bañado, vestido, calzado, y todo ese proceso gratis. Y es lo que hace Dios con nuestras vidas. ¿Sí? Él nos da una nueva identidad, nos da dignidad, nos da propósito de vida. ¿Y qué hemos hecho para eso? No hemos hecho nada. Dios nos reconcilia con Él a través de su Hijo Jesús de una manera gratis. ¿Sí? Usted y yo no hacemos nada. Sí, hermana Ingrid. Pastor, algo que leí en la página 42 que me llegó, me gustó. Dice, por lo tanto, Dios no ignora el pecado. Él se ocupa del pecado
Él quita el pecado y cualquier daño que hizo el pecado en nuestra relación, Dios lo repara. Ese es el Dios amoroso, misericordioso que tenemos nosotros. Él no actúa como nosotros actuamos. Así es. Y ese proceso de restauración se llama justificación. ¿Alguien sabe, puede definir, que es una de las preguntas en el capítulo 4, cómo usted define la palabra justificación? De acuerdo al libro, ¿cómo usted describe, cómo usted expresa o define la palabra justificación? ¿Lo tiene por ahí? Bueno, dice aquí en el 9, o sea, la página 42, como leyó la profeta Ingrid, dice el verbo justificar. Se relaciona con la conducta correcta, dice, justificar. Refiere a la bondad, dice, a la bondadosa de Dios. Es nuestra vida que cambia, nuestra situación de ser malos e inaceptable delante de Dios, a una situación en la que estamos bien con Dios y disfrutando libremente de nuestra relación con Él. Ok, ya, entonces, ¿cómo define usted la justificación? La justificación. O, a ver, alguien que haya hecho la tarea. De acuerdo a San Pablo, a los Romanos capítulo 5, es una reconciliación. Justificado pues para con Dios, estamos reconciliados y tenemos paz. O sea, definiéndole una sola palabra, es una reconciliación con Dios. Muy bien. A ver, ¿alguien más? La justificación es por la gracia salvadora de Dios. Es gratuita. No Muy bien. hace nada el hombre. Muy bien. ¿Algo más? En pocas palabras, justificar es declarar justo. La Ya. justificación es un acto de Dios por el cual declara justo a un pecador por causa de su fe en Cristo. Muy bien, gracias, Pastor Luis. A ver, Drus, abrió el micrófono. Cristo resolvió poniendo su propia vida en nuestro lugar. Por su muerte, Cristo nos libró de la condena que Dios esperaba que nosotros mismos pagáramos. El pago, lo que debíamos a Dios, algo que nunca podríamos haber hecho. Es solo por su gracia. Y sobre esto también es posible leer en Romanos 3, por ejemplo, o Romanos 5. Justificados, pues, por la fe. Romanos Sí. 3:24. A ver, ¿lo tiene? ¿Puede leerlo, por favor? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, no hacemos nada. Cristo lo hace todo. Nosotros éramos culpables y Él nos justifica. Y gratis. No cuesta nada. Es por gracia. A Él le plació. Así que el Dios que nosotros creemos y lo declaramos como amo de este siglo. Él es el Dios soberano. Su Hijo es nuestro Salvador y Redentor. Sí, iba a decir algo, Drus. Ya yo estaba pensando, es totalmente gratis y yo pienso que nosotros como humanos luchamos con eso porque nosotros queremos hacer buenas obras, por ejemplo. Queremos pagar ese regalo. Eso, sí. Sí, pero ese es el Dios que amamos. Él no nos trata como nosotros le tratamos. No Pastor. necesitamos hacer nada. Sí, Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Sí, hermana Cintia. Somos justificados cuando depositamos nuestra confianza y fe plenamente en Jesús. Romanos 5:1. Esa es la clave, ¿no? Confiar en Jesucristo. Aceptar ese proceso de la justificación por el Padre. Y hermanos queridos, miren, en todos estos procesos usted va a observar al Dios Trino obrando. En la justificación es por gracia, y esa gracia dada por Dios,
¿Quién lo lleva a cabo? Su Hijo Jesús y el Espíritu Santo tomando el control de todo este proceso. Así obra el Señor. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero no es que se va a levantar a hacer ejercicio, no. Escúcheme bien, dígame por favor en una palabra lo que usted aprendió en esta noche. Una palabra. Todos necesitan hablar. Solo una palabra, no es oración. A ver, vamos por Ronnie. Dígame una palabra. Justo. Muy bien. Pastor Luis, una palabra. Amor. Muy bien. Pastor Axalón, una palabra. Reconciliado. Muy bien. Hermana Jenny. La gracia. Gracias. Muy bien. Hermana Ingrid. Justificados. Justificado. Muy bien. Hermana Cintia. Perdón. Muy bien. Hermana Druz. Yo tenía gracia, después cambió a perdón, después cambió a justificación, entonces... Ya, pero Hijo aprendiste algo. pródigo, hijo pródigo. Hijo pródigo, ok. Sí, la hermana Carmen, Lourdes, Agustín, Jover, Vanessa, Erwin, usuarios, ¿quieren participar? Necesito solo una palabra de lo que usted haya aprendido esta noche. Amados, somos amados. Amados. Redención. Muy bien. ¿Quién da más de los hermanos ocultos? Rectitud. Rectitud. Muy bien. Agustín, Lourdes, Erwin. Muy bien, hermanos. Quiero animarles en esta noche a que puedan considerar las últimas preguntas de este curso. Ya fueron puestas allí en el grupo, que son el capítulo 6 y el capítulo 7. Vamos a orar en esta noche para cerrar este espacio. El próximo miércoles sería nuestro último miércoles. Faltó su parte, pastor. ¿Mande? Faltó su parte. ¿Con cuál se queda? ¿Con cuál? La gracia. Sí. Ok. Hermana Jenny, despídanos en oración, por favor. Sí. Aleluya. Uy, cógeme, mija. Amén. Bendito y eterno, amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, en esta hora, mi Rey eterno de la gloria, por su palabra, Padre, por habernos permitido estar aquí en unión, Padre bendito de la gloria de cada uno de los que estamos conectados, Señor, escuchando, Padre, su mensaje, su palabra, aprendiendo cada día más, Señor, porque somos necesitados de su palabra, Padre eterno de la gloria, conociendo, Señor, de su gracia, de su bondad, de su perdón, Padre eterno, bendito eres, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que cada palabra, Señor, sea guardada en las tablas de nuestros corazones, Señor bendito, que sea usted, Padre, usándonos para grandes cosas, Señor bendito, para su llamado, Señor, porque reconocemos, Señor, que usted nos llamó con un propósito, Padre eterno de la gloria, y aquí estamos, Señor, aprendiendo cada día más, Señor, para no avergonzar su palabra, su nombre, mi Rey eterno de la gloria. Yo le pido, Señor, que sea usted bendiciendo a cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, cada familia, cada hogar, Padre eterno, a los pastores, Padre bendito de la gloria, que sea usted siempre pasando ese carbón encendido por sus labios, mi Rey amado, y le pedimos, Señor, que sea usted coberturándonos, Padre, en cada momento, Señor, guardando nuestra salida, nuestra entrada, Padre eterno de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo, mi Rey eterno, y que el próximo miércoles, Señor, estemos aquí con gozo mayor, mi Rey eterno, y cada día aprendiendo más de su palabra, mi Rey amado. Gracias te damos, Padre, por esta noche maravillosa, Señor, que hemos estado aquí, Padre, y que sea usted bendiciendo, Padre, nuestro descanso, Señor, nuestro despertar, Padre amado de la gloria, los que salen a trabajar, Padre eterno, los que quedan en casa haciendo labores, Señor, que sea usted, Padre amado de la gloria, cada día bendiciéndonos, Señor, en el nombre de tu hijo amado Jesucristo, Señor. Vamos a terminar con esta clase, mi Rey amado, lo ponemos en sus manos, Señor, que sea usted dándonos entendimiento y sabiduría, Padre, para cada día aprender más de su palabra, mi Rey eterno de la gloria. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amigo Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a partir de 10 para las 8. Bendiciones. Dios Bendiciones. bendiga. Dios la bendiga. Dios bendiga, mis apreciados hermanos.
Siervo de Amén. Jesucristo. Aleluya. Aleluya.